En la esquina está la Catedral de Santa María. Os situáis, estáis en la calle Cuchillería para los de afuera. Y bueno, pues vamos a dar la vuelta. Bien, pues 3 en total, 6, ¿verdad? Sí. Pues venga, más. Bueno, pues primero voy a leer 2 poemas así muy cortitos. El primero se titula Mi estrella incandescente. Brilla el sol en mi mirada, solo por saberme amada. Son reflejos de otra vida que, sin buscarla, he encontrado. Este sol nace de dentro, es imposible atenuarlo. Son la fuerza y el aliento que, encendidos, todo alcanzan. Y ahora otro también cortito que se titula Mi debilidad valiente. Hay aquí cerca una niña que me tiene conquistada. Su desparpajo y su risa son brisa en plena deriva. Y este mundo a mí me ata con nudos de amor y luna, pues no hay amarre más grande que su sonrisa oportuna. Como para niños algo, que se titula Mis 2 amores pequeños. 4 ojos luminosos, 2 bocas muy sonrientes, 4 brazos que me aprietan, 2 lenguas y 4 manos. Toda la dicha me sigue, la tengo aquí escrita en mi vida, pues no hay tesoro en el mundo que más guineas consiga. Y es que un pirata sin barba, sin patapalo y sin loro, mi corazón ha robado y con candado ha cerrado. Y una niña vivaracha, con 100 bucles bien graciosos, con poco más de 3 palmos, todo mi amor se ha ganado. Y el último se titula El salero por montera. Está también dedicado a una niña. La niña más salerosa se escapaba de la pena. Nadie tenía su gracia, todos querían tenerla. Atesoraba la chispa que todo lindo volvía. Todo lo triste cambiaba, sazonándolo con brío. El agua volvía vino. Los que afligidos llegaban, entre sollozo y bajido, marchaban entre alborozos. Los incrédulos creían, los profanos confiaban, los escépticos volvían. Su gracejo conseguía que el entusiasmo reinara. Su secreto más valioso no era otro que ignorarlo, pues ella al margen vivía de su atributo divino. Y es que su sal esparcía, pues solo con su presencia brotaba la algarabía. Los poetas no necesariamente tenemos que ser rapsodes, lo digo porque... Bueno, yo normalmente escribo en catalán, en valenciano, que es el catalán de Valencia, pero he hecho aquí las traducciones, pero sí que quiero que aquí al menos se escuche un poema en valenciano. Es un poema de un primer libro que se titulaba Inventario de Fragilidades, que hablaba del amor y del desamor, y este es un poema de desamor. El record de l'un de l'altre és una enorme botiga de curiositats inhabitades que ja no és visitada per ningú. Una llarga comitiva d'atrotinades bagateles que passeja per l'espai desert de la memòria. Un reguissell de foteses perdudes en l'arena. Una col·lecció de bibelots sense valor. Andròmines que ja no saben què amagar. Quincalla esparsa. Complements de maniquí. Indiferencia que veu les aigües d'un oasi sec. Algo habréis entendido, pero hago la traducción. El recuerdo de uno, del otro, es una enorme tienda de curiosidades inhabitadas, que ya no es visitada por nadie. Una larga comitiva de destardaladas bagatelas que pasea por el espacio desierto de la memoria. Una retahíla de naderías perdidas en la arena. Una colección de bibelots sin valor. Trastos que ya no saben qué ocultar, quincalla dispersa, complementos de maniquí, indiferencia que bebe las aguas de un oasis seco. Y últimamente me ha dado por escribir poesía inspirado en la tradición china. He publicado 2 libros premiados con poesía china. Uno que, para no ser muy largo, empieza: Qian Si prepara una decisió quan arriba la primavera. Tot aprofitant que el dia s'allarga, enderroque totes les muralles, enrune els palaus i m'atorgue la dignitat de ser emperador de totes les coses i de totes les causes.
Bueno, continúa, pero voy a leer la versión en castellano. Qianxi toma una decisión cuando llega la primavera. Aprovechando que el día se larga, derribo todas las murallas, derrumbo los palacios y me otorgo la dignidad de ser emperador de todas las cosas y de todas las causas, aunque no sea dueño de nada. Inauguro una nueva dinastía. Ordeno que arranquen todas las malas hierbas del jardín imperial. Envío a los soldados a rescatar las montañas sagradas secuestradas por los bárbaros de la frontera del norte. Después disuelvo el ejército y hago que todos los soldados vuelvan a sus pueblos llevando prendida una flor de loto. Dispongo la construcción de un nuevo palacio imperial sin paredes, para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Escribo un manual sobre la humildad y la benevolencia. El castigo es derogado, y para que sea conocida mi voluntad, enviaré una bandada de pájaros a comunicarla a todos mis nuevos súbditos. Y si soy destronado, ninguna tormenta me hará olvidar que existe la primavera. Bueno, ya veis que es hablando de chinos, pero bueno, se puede aplicar a cualquier momento. Otro poema, un enamorado que se llama Bai Su, que dedica una carta a su enamorada Li Sue. Y dice así: los artefactos de Bai Su. Nunca he sido un prestidigitador, pero para atraerte he inventado ciertas maravillas. Esta máquina que no sabe pensar las hojas en otoño y descontar lo que tienen de tu melancolía. También este medidor de sombras que me indica las formas de tu caminar. Y ese dinamómetro de gestos que sabe de la presión con la que tus labios acarician la taza de té de jazmín. Y un detector de susurros que me informa de tus conversaciones con la luna y con los pájaros de la escuela de los pensamientos. También tengo un poema. Es un artificio que tal vez no es muy valioso. Es aquella ranita que se esconde tras las hojas de papiro. Cuando termine de ensayar, con la ayuda del coro de las aguas cristalinas, interpretará para ti, Li Sue, la melodía del lago de las fragancias, y después, como mi corazón, saltará hacia ti gota a gota. Como veis, me cuesta recitarlo en castellano. Tengo en la cabeza el poema en valenciano y entonces me van saliendo... Pero la riqueza de escuchar los dos idiomas, pues muy bien. Bueno, pues seguimos para adelante. El público. Mira, ¿te giras o se gira usted? Para que se vea esa imagen. Sí, puede ser. Es más bonito. O no. Vale. Son las 12:02 sueños, y da la casualidad que el final de uno es el comienzo de otro. A los sueños hay que dejarlos libres, liberarlos del ansia de que se cumplan, redimir la lucha contracorriente que choca continuamente con la realidad. A los sueños hay que dejarlos volar en libertad para que fluyan y puedan cumplirse tal cual son. A veces llega un sueño con un envoltorio luminoso que según lo vas desenvolviendo, desearías volver a cerrar. Esos son otro tipo de sueños, de los cuales es mejor no hablar. Hay mucha poesía en cada sueño, y entre sueño y sueño hay que procurar dormir. Escucha ahora. Si no está el que lee, tampoco estaría el que escribe. Si no está el que escucha, tampoco existiría el que habla. Por eso existimos los poetas, por eso estás tú que me lees o escuchas. No hay nada más bello que el retumbar de los versos entrando lentamente en tu ser, provocando cientos de sensaciones imaginables que van y vienen. Si no está el que ama, tampoco estaría el amado. Si tú no estuvieras, tampoco estas letras. Así que toma mis versos y dime, ¿en qué hora y 2 sueños está el final de uno y el comienzo del otro? Comienzo. El perfume es el pensar de la olfativa de la literatura. La fragancia te trae recuerdos, te atrapa en ese momento donde fluye una serie de sensaciones. Almacenar las notas de olor solo es posible cuando permanece en nuestro recuerdo.
imposible de reproducir, intangible como un poema. El perfume no se puede ver, ni tocar, ni pintar, y tampoco se puede escribir. Cierra los ojos y deleítate del aroma de los perfumes. Busca tus recuerdos entre ellos, y al abrir los ojos recibirás la luz de los aromas. Vulnerabilidad siempre acompañada en otra mirada. Reivindicación de la belleza y del sentido de la vida. Y el tercero, si te parece, ya nos lo lees de frente. Vale. Ahí más. Te olvidé por casualidad en un verso, mientras me columpiaba entre palabras balancinas, desprendiéndote en el momento en que me alzaba. Te olvidé por casualidad, como cuando se pierden esas cosas que se van cayendo, cuando caminas hacia adelante y no miras hacia atrás. A veces se pierden cosas, y aunque su valor pareciese enorme, con el tiempo te vas dando cuenta que lo único que se pierde es aquello que creíste que no podía ser irreemplazable, y sí lo fue. Perder la certeza de lo pasado, porque todo lo que era se fue cayendo de los bolsillos. Te olvidé por casualidad, en un poema, mientras me mecía entre palabras danzarinas, desprendiéndote de mis textos en el instante que te solté. Te olvidé como se olvidan las gafas de ver, en el lugar más recóndito del lugar, y cuando las encuentras ya no te las vuelves a poner. ¿Te olvidé? El destino puede ser tan tonto como se lo permita ser. Este ha sido nuestro recorrido por este caño, que es el primer año que íbamos a hacer aquí, en el caño de los acebos. Ya sabéis, el nombre lo da porque hay acebos a lo largo del caño. Y bueno, pues el año que viene será la siguiente edición y podéis elegir otro caño. Y así vais conociéndolos todos. Es que ricasco, ¿eh? Vamos. Nos hacemos... Y luego ya menos... Bueno, pues nos vamos enseguida. A las 3:30 hago... ¿A dónde hay que estar? Luego en el Palacio de Europa. ¿Y dónde es eso? En la avenida...